Somos LPI, organización sin fines de lucro, que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase en nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la toma de decisiones y mejorar la calidad de vida de las sociedades. SAP Crystal Dashboard Presentation Design Departmental Edition Excelsius. Manejo de selectores parte 3. Continuaremos viendo otros componentes selectores que nos ofrece la plataforma de Excelsius. En esta ocasión veremos el componente menú basado en etiquetas. Para eso utilizaremos de nuestra hoja de Excel embebida información relativa a los empleados de la compañía y diversos valores asociados a las operaciones de esta, como salario, ventas acumuladas, días trabajados, desempeño general, trimestre, ventas trimestrales y desempeño trimestral. Configuramos el componente menú basado en etiquetas. Le indicamos al sistema el título del componente si fuese necesario y definimos las etiquetas asociadas al componente. Este es un menú de un solo nivel que muestra una lista de opciones o una lista de etiquetas que pueden ser visualizadas y seleccionadas para poder trabajar información relacionada con estas. Las etiquetas en esta ocasión son los empleados de la compañía. Llamamos a través del botón de selección de celdas, seleccionamos los empleados de la compañía que están en esta zona inferior izquierda, como la pueden ver. A continuación le indicamos al sistema que vamos a utilizar la función de inserción. En este caso vamos a activar la función de inserción para mostrar las ventas trimestrales de los empleados. Le damos un nombre a la serie, ventas trim. Le indicamos al sistema que vamos a habilitar la función de inserción basada en filas filtradas. Visto los datos que tenemos a disposición, aquí en esta área de datos, nosotros vamos a utilizar la función filas filtradas para que por cada empleado podamos efectivamente filtrar los datos referidos a la etiqueta seleccionada. Para esto, estos datos que vamos a seleccionar de alguno de nuestros empleados, nosotros temporalmente lo vamos a colocar, lo vamos a almacenar en un área temporal en la parte inferior de los datos. Procedemos, le indicamos al sistema que vamos a utilizar la función de inserción filas filtradas. De esta manera le indicamos también dónde están los datos fuentes. En este caso son los datos con los indicadores de operación de los empleados, que es hasta aquí. El sistema inmediatamente filtra las etiquetas. Como pueden ver aquí, las dispone en forma individual. Le indicamos al sistema dónde vamos a trasladar los datos filtrados de las etiquetas seleccionadas. Ya lo habíamos mencionado, aquí en la parte inferior, que lo vamos a colorar con un color amarillo. Posteriormente le indicamos también al sistema, en la sección de Appearance, el tamaño de las etiquetas de texto. De esta manera. Luego, ya al tener capturada la información del empleado y sus datos asociados, a través de este componente menú de etiqueta, nosotros podemos utilizar el componente, el gráfico de torta, para mostrar. En este caso vamos a mostrar las ventas trimestrales asociadas al empleado seleccionado. Es así, las ventas que vienen en la columna F y G
como podemos verla, las ventas trimestrales, la vamos a tomar de las celdas temporales que han sido almacenadas a través del componente menú etiquetas. Configuramos el componente menú gráfico de torta, le damos un título, le podemos dar el nombre del empleado o de la etiqueta que ha sido seleccionada, que siempre lo vamos a encontrar en la primera celda del área de datos seleccionada. Le damos un subtítulo si fuese necesario. Los valores lo vamos a tomar de la columna G, como habíamos dicho, que es donde se encuentran los datos de ventas trimestrales, y las etiquetas para estos datos están en la columna F, es decir, los trimestres. Hecho esto, le indicamos también al sistema en los parámetros de comportamiento que ignore los valores de las celdas en blanco, así. En apariencia le damos un tamaño de letra a las etiquetas, a los títulos, subtítulos, leyendas y valores interactivos que se muestran con el mouse. De esta manera podemos ver el resultado. Vamos a disponer a través de el canvas la colocación de los objetos allí. Podemos verlo a continuación. Aquí tenemos a los distintos empleados de la compañía y en la parte inferior los resultados de ventas por trimestre. A continuación veremos otro componente selector, el menú cuadro de lista. Vamos a trabajar con este componente selector. Este componente muestra un menú de un solo nivel que permite visualizar y seleccionar elementos o opciones del menú para poder utilizar al elemento seleccionado o sus datos asociados a través del tablero en otros componentes. Similarmente a lo hecho con el componente menú de etiquetas, vamos a trabajar los mismos datos operacionales de los clientes, de los vendedores, con este menú cuadro de lista. Indicamos al sistema un título para el menú o para el componente menú cuadro de lista. Indicamos también las etiquetas, que en este caso van a ser similares a las que hemos configurado en el componente anterior. En este caso son los vendedores. Indicamos al sistema dónde están los vendedores. Están aquí en la parte izquierda inferior. Etiquetamos o marcamos la zona donde se encuentran todos los vendedores elencados de esta manera. Le indicamos también al sistema que vamos a utilizar la función de inserción para mostrar en forma similar a lo anterior las ventas trimestrales de los vendedores. En la función o en el tipo de inserción le indicamos que vamos a utilizar las filas filtradas. El sistema lo que hace es, a partir de el área de etiquetas que ha sido mostrada o que ha sido señalada, filtra los valores individuales y los muestra, como podemos ver en la pantalla. Le indicamos también dónde van a estar los datos fuentes, de donde el sistema va a leer las filas. Son toda esta área inferior. Indicamos también al sistema dónde vamos a trasladar los datos de las filas filtradas, de la etiqueta o del vendedor seleccionado. Lo vamos a hacer de la misma manera en la parte inferior, aquí, así. Le vamos a dar al sistema también a través de los parámetros de behavior la indicación de que por default muestre la etiqueta número 1 o al vendedor número 1 como elemento seleccionado. En Appearance, los parámetros de Appearance, le damos un tamaño de texto a las etiquetas.
de esta manera. Podemos ahora, una vez que han sido seleccionados los vendedores y los datos asociados de desempeño, podemos usar este componente en conjunto con un cuadro o con un gráfico de tendencias. Este gráfico de tendencias va a visualizar, similarmente a lo anterior, las ventas trimestrales para el vendedor seleccionado. Lo hacemos, le indicamos al sistema cuál es el título del gráfico. En este caso va a ser la etiqueta o vendedor seleccionado, que se encuentra en esta posición, en la primera fila de la celda A del área temporal. Un subtítulo si hubiese necesidad, podríamos poner ventas trimestrales. Una etiqueta para los valores del eje X y para los valores que van en el eje Y. Le indicamos también al sistema que vamos a trabajar con una serie que va a mostrar las ventas trimestrales del vendedor seleccionado. Los valores de las ventas trimestrales van a estar en la columna G del área temporal seleccionada o cargada por el menú cuadro de lista. Las etiquetas para esos valores, es decir, para esas ventas trimestrales, las vamos a encontrar en la columna F de la zona o de las celdas temporales almacenadas. De esta manera podemos darle también un formato a los textos, así. Podemos ahora acomodarlo a través de nuestra área de Canvas y podemos ahora ver el resultado. Fíjense que en este segundo componente nosotros podemos seleccionar al vendedor. Inmediatamente nuestro gráfico de tendencia va a reflejar las ventas trimestrales. Así como nosotros estamos cargando los valores del vendedor seleccionado en la misma área temporal que utiliza el componente gráfico de torta, la visualización de los datos del gráfico de torta también varía. Podemos también usar el componente menú de etiquetas y el efecto es el mismo para el gráfico de tendencias. A continuación veremos un tercer componente selector. Este es el radio button o botones de radio. Veamos. Este componente habilita igualmente un menú de opciones de un solo nivel. A través de este componente podemos seleccionar los elementos del menú y trabajar con el elemento o con los datos asociados. La característica es que este menú muestra botones circulares para cada una de las etiquetas. Haremos el mismo ejercicio que hemos hecho hace un momento con las ventas trimestrales por vendedor, ahora con este componente que es el radio button. Similarmente lo configuramos, le damos un título si fuese necesario, le indicamos al sistema dónde están las etiquetas de las opciones para este menú. En este caso son los vendedores, que lo vamos a tomar del área correspondiente de nuestra hoja de Excel incrustada. Las etiquetas
son el área donde se encuentran los vendedores. Vamos ahora a indicarle al sistema que vamos a utilizar la función de inserción para reflejar igualmente las ventas trimestrales. Y vamos a capturar los datos, en este caso de los empleados, a través de la función de filas filtradas, como lo hemos estado haciendo. Le indicamos igualmente dónde están los datos de ventas o de rendimiento o de performance de los vendedores, que es toda esta zona que está aquí. Posteriormente le indicamos al sistema dónde vamos a transferir, grabar temporalmente los datos filtrados, es decir, la fila filtrada del elemento o del vendedor seleccionado. Siempre lo vamos a hacer en la parte inferior, aquí, que ya está definida por el color amarillo. Luego le indicamos también al sistema que por default muestre siempre el elemento o la etiqueta 1 o el vendedor 1 en el momento de la visualización. En Appearance le indicamos al sistema que las etiquetas van a tener el tamaño de letra 8, de esta manera. Una vez hecho esto, podemos ver cómo va quedando el componente. Podemos ahora acomodar los componentes del tablero. Una vez configurado este componente y teniendo capturado los datos asociados a cada vendedor, puedo utilizar el componente gráfico de columnas aquí. Este gráfico de columnas va a reflejar las ventas trimestrales del vendedor seleccionado. Lo configuramos, le damos un título. Igualmente el título podría ser el nombre del vendedor seleccionado, que está en la columna A, en la primera fila del área temporal. Un subtítulo, una etiqueta para los valores en el eje X y para los valores en el eje Y. Le indicamos también la serie con la que vamos a trabajar. En este caso son la serie de ventas trimestrales, cuyos valores lo encontramos siempre en la columna G, aquí. Y las etiquetas para esos valores son los trimestres, los encontramos en la columna F del área temporal. Le indicamos por otro lado al sistema que descarte los valores o las celdas que vienen con contenido en blanco en valores y en series. Y en Appearance le damos un tamaño a las letras de los textos. Hecho esto, vamos al área de Canvas. Podemos configurar apropiadamente ahora todos los componentes que estamos utilizando. Una vez distribuidos los componentes en el área de diseño, podemos ver el resultado. En la parte inferior derecha vemos el menú Radio Button. Podemos ver que al seleccionar uno u otro cliente o uno u otro vendedor, el gráfico de columnas muestra las ventas trimestrales por columnas. Si como este componente menú Radio Button está grabando información en la misma área temporal que es leída por los otros componentes, los otros gráficos de tendencia y de torta también varían. Y similarmente nosotros podemos, utilizando los otros menús, hacer variar todos los gráficos, como estamos viendo en este momento en la pantalla.